Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 13 de la carta a los Romanos. Capítulo 13 de la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 13. Y vamos a empezar, si usted tiene su Biblia, puede buscarlo. Vamos a empezar en el versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, lo que es el testamento del apóstol Pablo, segunda Timoteo, el capítulo 3, versículo primero. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas también estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Quería hablar un poco acerca de la iglesia en los tiempos posteriores al COVID, ¿no? Vamos a decir que todavía no se fue, pero por lo menos ya tenemos bastante dominio sobre el COVID. Y estos tiempos de profundos cambios. Yo recuerdo una obra de Joseph Wright. Joseph Wright es un pintor del siglo XVIII, él murió en 1797, que en plena revolución de la industrial, en el pleno movimiento que había de la industria en tiempos de grandes cambios, tiempos como ahora, trató de reflejar en una de sus obras, en uno de sus cuadros, trató de reflejar lo que significaba los cambios que estaba produciendo la modernidad. Y justamente uno de sus cuadros, no sé si, yo creo que lo he traído, así que si está por ahí, lo ponemos y lo vemos. Uno de sus cuadros se llama Experimento con una bomba de aire, con una bomba de aire. ¿Y qué experimento hacían? Si ustedes se fijan, y si no se alargó demasiado la imagen, allá hay una bomba de agua y hay un científico que está haciendo un experimento delante de la gente. ¿Cuál era el experimento? Se había logrado con una bomba de aire extraer el aire y producir el vacío. Entonces él estaba probando producir el vacío en ese momento. Ahora usted pone una bomba y ¿cómo se da cuenta que produce el vacío? Entonces él colocaba en el recipiente superior donde iba a producir el vacío, colocaba una cacatúa allí viva y extraía el aire y el pajarito moría. Y con eso él demostraba
que había un logro científico. Lógicamente que la gente iba a verlo, esto, y se reunía alrededor. Y había diferentes formas de encarar ese momento en que el pájaro moría para que el hombre demostrara que la bomba de aire extraía. Al científico no le interesaba el asunto de que muriera. Al científico simplemente le interesaba comprobar que lo que había hecho estaba bien. Hay otros que lo miraban indiferentes porque estaban en lo suyo, estaban en lo suyo. Hay otros que se agarraban la cabeza, sobre todo los más chicos, ¿no? Agarrándose la cabeza, ¿cómo puede ser esto? Porque no lo entendían. El impacto de la muerte allí de ese pájaro los afectaba. Otros estaban interesados, mirando, sin mover la sensibilidad. Otros didácticos trataban de explicar lo que pasaba. Pero hay uno, sobre todo en un ángulo, que se toma la cabeza y está pensando. Está pensando. Yo me pregunto, en medio de todos estos cambios, ¿cuál es la actitud que nosotros tomamos? ¿Quién me representa esto? ¿Quién me está representando en este cuadro? ¿Me está representando el científico que me entusiasmo con los cambios que hay, porque son asombrosos? ¿El indiferente que me tienen para mí, que hagan lo que quieran? El sensible que se agarra la cabeza todos los días y quiere llorar frente a los cambios por los problemas que traen? ¿El que está interesado en conocerlo intelectualmente o el pensante? Yo creo que un cristiano tiene que pensar sobre esto. Tiene que pensar. Tenemos que pensar sobre lo que está pasando. Porque Dios tiene muchas formas de hablar. Y yo creo que Dios le ha hablado a la humanidad. Le ha hablado. Tal vez por última vez, pero le ha hablado. En el comienzo del siglo pasado, en 1900, había un gran optimismo con la ciencia. Y había un gran optimismo en la capacidad del hombre para producir cambios. Esos cambios hicieron que la máquina empezara a trabajar en lugar del hombre. Y el hombre se empezó a entusiasmar. Y se entusiasmó tanto, porque claro, había entrado en el siglo XIX, había entrado prácticamente en carros y caballos, era lo único. Y cuando terminaba el siglo había ferrocarriles, había automóviles, estaba en comienzo la aviación, había barcos de vapor. Y entonces se creyeron que habían tocado el cielo con las manos en ese momento. Y entonces estaban todos entusiasmados, todo el mundo entusiasmado con eso. Y algunos escribieron, lo único que nos falta es encontrar el elixir de la larga vida y ser inmortales, porque a eso vamos, a eso vamos. Y como testimonio de todo eso, crearon el Titanic, el barco inundible, inundible. El capitán, cuando despegaba el barco, dijo, este barco ni Dios puede hundirlo, ni Dios puede hundirlo. Y se internó para hacer el cruce, pero quería además un logro personal, y es darle tal velocidad que le dieran la cinta azul que se le otorgaba a los que cruzaban batiendo un récord. Y de pronto un témpano se cruzó y se produjo el choque. El témpano que se cruzó por casualidad. Yo creo que Dios movió ese témpano para decirles, miren que acá estoy yo, miren que acá estoy yo. Ustedes han logrado mucho, pero acá estoy yo. Nosotros estamos viviendo una situación similar. La humanidad entera se rebela contra Dios. La humanidad entera no reconoce las leyes superiores de Dios.
no reconoce las leyes morales y no reconoce ya las leyes naturales, porque están levantándose contra la ley natural de Dios. Cuando se habla, por ejemplo, de sexualidad autopercibida, ustedes saben que es lo último, ¿no? Yo soy lo que percibo. Se está diciendo que lo que Dios hizo al darme y marcarme mi sexualidad, a mí no me interesa. Me interesa lo que yo veo y lo que yo quiero. La sexualidad no es un asunto de genitalidad. Todas las células del cuerpo tienen la marca de si soy hombre, si alguien es hombre o es mujer. Lo que quiere decir que el hombre viene ya condicionado por Dios para que se edifique sobre esa base maravillosa que Él nos da. Sobre esa base. Ahora yo digo, no, a mí no me interesa, ni los genitales, ni lo que diga el ADN, no me interesa nada, yo soy otra cosa. El hombre se está poniendo por encima de Dios, se está levantando por encima de Dios. Y Dios de golpe, puso en jaque a la humanidad. Usted me dice, ¿y cómo interpreta usted lo que pasó con el COVID? ¿Dios mandó el COVID? No, Dios lo permitió. El COVID existía desde antes, existía desde antes. Y una vez le pregunté a mi hijo, al veterinario, digo, ¿me podés ilustrar un poco acerca del COVID? Porque yo de esto no entiendo nada. ¿Vos sabés algo del COVID? Y se rió. Dice, nosotros, dice, lo estudiamos en la universidad, el COVID es una enfermedad que tenían los animales. Y me mostró todos sus libros, todo esto. Digo, ¿y qué pasó entonces? Bueno, dice, pasó que hubo una mutación y llegó al hombre. Digo, explícamelo en forma sencilla, digo, como para la escuela primaria, porque yo no entiendo cómo es esto, cómo es esto del COVID. Me dice, ¿viste el que hay una bolita con un montón de cosas que salen afuera? Bueno, imagínate que cada una de esas es una llave. Es una llave. Entra eso y empieza a abrir las puertas hasta que encuentra una puerta que se abre. Y como tiene muchas llaves, por un lado entra en el cuerpo y ahí empieza a ser el desastre. Dice, ¿lo entendiste? Bueno, digo, sí, eso no será el COVID, pero por lo menos para mi limitación es, ¿no? Este, dice, eso es lo que pasa. Tiene muchas llaves y entonces es muy difícil que no encuentre una cerradura. Mi pregunta era, ¿esa mutación se produjo porque sí? Yo creo, como dice Jeremías en las Lamentaciones, ¿habrá alguien que diga que sucedió algo que Dios no mandó? ¿Habrá alguien que pueda decir eso? Yo creo que Dios permitió esto. No el propósito activo, no es que Dios creó esto y se lo tiró al hombre, sino que permitió que pegara el salto. ¿Y para qué permitió que pegara el salto? Para poner en jaque a la humanidad. Porque de pronto nosotros que estábamos atacando todas las leyes naturales y todas las leyes morales que Dios estableció, nos encontramos reducidos a nuestra casa durante todos estos años para pensar tranquilos sobre esto. Y tuvimos tiempo para pensar, tuvimos tiempo para reflexionar, tuvimos tiempo para descansar porque siempre nos quejamos de la vorágine de las modernas sociedades, esto y lo otro, y las ciudades, y ahora Dios nos metió en nuestra casa. Quédate allí y pensá lo que estás haciendo. Pensá qué es lo que está pasando. Yo creo que la humanidad fue humillada y Dios quiere hacernos reflexionar. Los cristianos simples no entienden que Dios está actuando en este momento. Hay gente que cree que Dios actuó en el pasado. Dios actuó en el pasado. Y entonces leen la Biblia y dicen, Dios actuó en tiempos de Elías, de Moisés y con los milagros, y en tiempo de Jesús y los apóstoles. Y después miran para adelante y dicen, y el Señor vendrá, y entonces hay una época, pero ahora Dios no está actuando. No, ahora Dios está actuando. Ahora Dios está actuando. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Salmo 11, versículo 4. Dios está mirando todas las cosas. Y Dios está en el control de todas las cosas y Dios está obrando. Dios está obrando.
No pensemos, Dios actuó en el pasado, Dios va a actuar en el futuro, pero en el presente está mirando para otro lado. No, Dios está mirando a la humanidad y está actuando en este presente. Y como en los tiempos de Joel, hizo sonar la trompeta de alarma, hizo sonar la trompeta de alarma. Dios dijo, señores, tengan cuidado con lo que están haciendo, fíjense que no pueden dominar todo, que no pueden todo. Fíjense que son seres limitados, fíjense, y hizo algo muy sencillo, porque en definitiva todo esto fue muy sencillo. ¿Qué pasó? Que la muerte que nos espera a todos la acercó. Nos acercó la muerte. Dice, mire, la vamos a poner en la puerta de su casa. Y la puso allí, en la puerta de casa. Ahora todos sabemos que nos vamos a morir, ¿no es cierto? Todos sabemos. Pero en el fondo todo ser humano dice cuanto más lejos mejor, ¿no es cierto? Ahora la trajeron a la puerta de mi casa. Y con la muerte en la puerta de mi casa tuve que pensar. Y todos los días, por los medios de difusión, nos decían, hoy hubo tantos muertos, hoy hubo tantos muertos. Y le tocaba a uno, y le tocaba a otro, y a mí no me va a tocar. Y cerrábamos la puerta, y nos ponemos barbijo, por supuesto, ¿eh? No estoy en contra de esto. Creo que todo lo que usted pueda hacer, hágalo, pero no se desespere. Yo lo dije cientos de veces durante esta pandemia. A mí el COVID no me va a matar. El que va a poner el límite va a ser Dios. Él es el que va a poner el límite, no el COVID. Dios hizo sonar la trompeta de alarma y nos llamó a reflexionar. Una cuarentena para que la humanidad reflexione, pero también para que los cristianos reflexionen. Y yo creo que tuvimos que reflexionar mucho durante esta cuarentena, muchísimo. Y esto, dice Pablo a los romanos, conociendo el tiempo. Es decir, ubiquémonos en la realidad, nos está diciendo, conociendo el tiempo. ¿Cuál es el tiempo que te toca vivir? Bueno, a nosotros nos ha tocado este tiempo. Ahora, yo tengo que conocerlo, tengo que analizarlo. ¿Y cómo lo voy a analizar? Yo puedo analizar lo que pasa como sociólogo, como antropólogo, como político, pero lo tengo que analizar como cristiano. Lo tengo que analizar como cristiano. Elías, cuando se enfrentó a Acab, Acab era, y lo que voy a decir va a escandalizar a algunos, pero Acab era un buen rey. Tenía una buena política de desarrollo. La Biblia dice que tenía una casa de marfil y todas las ciudades que edificó. Es decir, era un hombre que desarrollaba realmente, ediliciamente, a Israel. Tenía una buena política militar. Acab ganó 2 batallas a los sirios. El rey de Siria se alió con 32 reyes y lo venció una vez y volvió al año siguiente y lo volvió a vencer. Hizo buena diplomacia. ¿Por qué? Porque tomó por mujer a Jezabel, que era hija de fenicios, y entonces se asoció a los fenicios en ese momento que tenían el dominio del mar. Entonces era un gran rey que hacía progresar realmente al pueblo. Cuando Acab se encuentra con Elías después de 2 años de sequía, le dice, ¿eres tú el que turba a Israel? Es decir, todo marchaba fenómeno y llegó el profeta y entonces arruinó todo. Llegó Elías y vino el desastre. Él tenía una interpretación humanista, una interpretación materialista y por eso pensaba así. Y Elías le responde, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios, dejando los mandamientos de Dios. ¿Qué sucede? Que Elías interpretaba desde el punto de vista espiritual las cosas y el otro la estaba interpretando desde el punto de vista material. Elías no interpretaba la realidad como un sociólogo, como un político, como un economista, no la interpretaba como eso, él la interpretaba desde el análisis espiritual. Y creo que lo que nosotros tenemos que hacer frente a esta realidad
es analizarla desde el punto de vista espiritual, porque muchas veces los cristianos somos cristianos, pero analizamos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista sociológico, pero no la analizamos desde el punto de vista cristiano. Y Elías trajo y dijo, hay que analizar esto como hombres espirituales que somos. Y este rey ha hecho muchas cosas buenas, pero nos hizo alejar de las leyes de Dios. Y esto va a traer consecuencias. El cristiano tiene que analizar desde el mirador de Dios. Hay que subir al mirador de Dios y hay que tener visión espiritual sobre lo que está pasando, porque en definitiva la historia de las naciones es el resultado del estado espiritual de los pueblos. Entonces nosotros tenemos que ver al mundo como lo que es. El COVID nos sacó de la inercia, tuvimos que replantearnos todo. Se cerraron los templos, se cerraron los templos. Nos sacó del sopor. ¿Por qué? Porque siempre nosotros nos refugiamos en los templos. Gracias a Dios que los tenemos, ¿eh? Gracias a Dios que los tenemos. Yo no estoy contra eso que dicen no hay que tenerlo. Olvídese de eso. Yo creo, doy gracias a Dios porque tenemos templo. Pero cuidado, Dios nos dijo, miren que la iglesia existe al margen del templo, ¿eh? La iglesia existe al margen del templo. La iglesia no se acabó porque se cerró la puerta esta. No se acabó. Sigue siendo. Primera cosa que tuvimos que aprender, que la iglesia es mucho más que reunirse los domingos en un templo. Es el cuerpo de Cristo presente dentro de la sociedad. Y tuvimos que aprender eso, y tuvimos que aprender que nuestra actitud hasta ese momento no había sido la actitud correcta. Porque dice, ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora de levantarnos del sueño. El apóstol Pablo dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Qué actitud tenemos que tener? Tenemos que tener una actitud expectante, expectante. Eso es una actitud expectante. Yo me callo, me muevo y usted hace así. Y se queda mirando, ¿qué le pasó? Eso es ser expectante. Lo que Dios quiere es eso, que sea expectante, expectante, que esté así, frente a la realidad, esperando qué va a pasar, mirando qué sucedió. Esa es la actitud que teníamos que tener. No teníamos la actitud esa. No, no, no. Llegamos a la iglesia, había un predicador, había un ujier, había consejeros, había materiales. Funcionaba como una máquina la iglesia. La verdad es esa. La verdad es esa. Todas las iglesias funcionaban como una máquina. Y de pronto Dios nos sacudió a todos, nos sacó del sueño. Y dice, ¿y ustedes qué están haciendo ahí? Ah, no, nosotros cantamos, alabamos a Dios, la pasamos bien, comemos juntos, todo eso. Y dice, escúchenme, que tienen que tener una actitud expectante, que algo está pasando y que algo va a pasar. Esa actitud la habíamos perdido. El COVID nos sacó de la inercia y tuvimos que replantearnos todo de vuelta. Se cerraron los templos, nos sacó del sopor. Entre cuánto tiempo tuvimos los templos cerrados. Yo no sé acá cuánto, pero cerca de un año, ¿no? Cerca de un año estuvieron, o más. Los que volvieron de Babilonia tuvieron entre 16 y 20 años la hora del templo parada. Porque llegaron y empezaron la hora del templo. Y dice, y despertó Dios al gobernador de Judá y al sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo para que vinieran y trabajaran en la casa de Dios. Es decir, hubo que sacudirlos. Se habían adormecido. Y se habían adormecido repitiendo una frase. Bueno, no es tiempo todavía para esto, no es tiempo para esto, no es tiempo. Y Dios los sacude y le dice, escúcheme, es tiempo para ustedes, para tener la casa como la tienen, y no es tiempo para el templo de Dios. ¡Pum! Y tuvieron que ir al templo de Dios.
Y tuvieron que empezar a tomarse en serio la obra del Señor, en serio la alabanza al Señor, en serio todas las cosas, porque ahora llegamos, Dios sacudió a la iglesia, sacudió todas las iglesias, como los árboles cuando tienen hojas secas, los sacudió con todo esto, y ahora nos volvemos a reunir y volvemos a cantar juntos y tenemos que empezar a ser vigilantes y a tener una mirada aguda frente a la realidad, expectantes frente a lo que va a pasar. Es hora de despertarnos del sueño. Es hora de despertarnos del sueño. La iglesia estaba dormida, estaba dormida. Yo escuchaba, yo no sé si por acá llegó hace tiempo un coro que se cantaba a voz en cuello, que decía, ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Me voy con él, me voy con él. ¿Ustedes lo conocen? ¿Vos lo conocían? Sí, unos cuantos lo conocían. Sí, sí. ¿Se cantaba? Sí. Es una barbaridad lo que cantaba. Es una barbaridad lo que cantaba. Fíjese lo que dice. Los que durmieron se quedarán. ¿Dónde está en la Biblia que los que durmieron se quedarán? ¿Dónde está en la Biblia? Las 10 vírgenes se durmieron todas. Las que tenían aceite fueron despertadas, pero se durmieron todas. ¿Y entonces cómo cantamos eso? Porque resulta que había un movimiento de renovación que decía, nosotros somos los despiertos y los que no tienen la renovación son los dormidos. Ellos se van a quedar y nosotros nos vamos a ir. Nos metieron el coro y nosotros cantábamos el coro de ellos. Quiere decir que no estábamos despiertos, estábamos medio dormidos. Nos gustó la música y lo cantábamos a voz en cuello, sin ningún problema. ¿Se da cuenta? Ahora hay que estar expectante y decir, mire que se van a filtrar muchas cosas, que nos van a cambiar, que nos van a... Cuidado, 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 porque Satanás se filtra por cualquier lado, no solamente por el púlpito, ¿eh? Se filtra por la música, se filtra por lo que se canta, se filtra por todos lados. Y dice, es el momento de estar expectante, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La historia marcha hacia su culminación, hacia su culminación. Entonces, decía el Señor, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Vamos a contextualizar dentro del pueblo de Israel. Cuando se habla de los bramidos del mar y de las olas, en el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos sobre todo, que se habla de esos cataclismos, se está hablando de la sociedad que tiembla y que se sacude y que se mueve. Y las sociedades se están sacudiendo en este momento, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación. ¿Por qué? Porque se les acercó la muerte y por todo lo que sobrevivirá en la tierra. Y entonces el Señor dice, cuando estas cosas empiecen a suceder y están sucediendo, entonces erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención está cerca. Erguíos y levantad vuestra cabeza. Es notable que salimos de la pandemia y dijimos, y empezó la guerra de Ucrania. No nos da respiro, ¿eh? No nos da respiro. Si alguien se aburre en este mundo es porque está mirando otro canal. Seguro, seguro. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hay que armarse para luchar, armarse para luchar. Estamos en los postreros tiempos.
esto no es que me agarró un ataque apocalíptico, hermano, porque había momentos en que yo recuerdo de un pastor ya viejo, ya con el Señor, que cada vez que tenía un problema empezaba a dar una conferencia sobre Apocalipsis, ¿no? Dice, no, pues esto sucede porque vienen los últimos tiempos. Y veía anticristos por todos lados y todo lo demás. Mire, yo todavía no localicé el anticristo, ¿no? Pero le digo que estamos en los últimos tiempos, sí, estamos en los últimos tiempos. Hay que armarse para luchar. También dice Pablo en la carta a Timoteo, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Postreros días. En los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y los hombres van a tener características, y él habló de las características de los hombres. Dice, van a venir hombres amadores de sí mismos. Los mandamientos de Dios son amar a Dios y amar al prójimo. Estos son los mandamientos de Dios. Dice, ahora se van a invertir las cosas en el último tiempo y los hombres van a amarse a sí mismos. A sí mismos. Se aman a sí mismos. Yo leía por allí un libro que pretende ser evangélico, que dice, ámese a sí mismo. Usted no puede amar a nadie si primero no se ama a sí mismo. Pare un poco. La Biblia dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame. Esto es lo que enseña la Biblia. Ahora, no sé qué rama humanística dice esto, no me interesa, me interesa lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el hombre, que el cristiano tiene que crucificarse a sí mismo en la cruz de Cristo y entregarse al amor a Dios y al amor al prójimo, y que esta es la forma en que nuestro gozo es cumplido en Cristo. Lo dice Juan en su carta. La primera característica que dice Pablo es, vendrán tiempos en que los hombres se van a amar a ellos mismos. Hay que rechazar esos afectos. Los hombres han desplazado a Dios y han desplazado al prójimo. Es el individualismo presente, lo llamamos individualismo. ¿Qué es el individualismo? Es el centro soy yo, un hombre sin espiritualidad, todo material, sin solidaridad, todo egoísmo. Eso es el individualismo presente. El apóstol Pablo dice, justamente de ese amor a sí mismo se desprende que son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Esto nace del amor a sí mismo. Es decir, aparece el hombre que se quiere a sí mismo y entonces, ¿cómo va a compartir con alguien? Entonces ya es avaro. Yo soy el mejor, por lo tanto se vanagloria, soberbio. Es decir, todas estas cosas empiezan cuando uno niega el amor a Dios y al prójimo y comienza a amarse a sí mismo. Y en lo religioso dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. Cuando el fariseo y el publicano de la parábola fueron al templo, tenían apariencia de piedad, los dos tenían apariencia de piedad. Y el que tenía más apariencia de piedad era el fariseo, porque se fue adelante de todo, lo más cerca posible de Dios, para orar. Y hablaba de todos los ritos exteriores. Señor, tú sabes que yo hago esto y aquello y lo demás allá. Y menospreciaba al publicano que estaba allá atrás, porque no podía entrar, porque en la sinagoga lo echaban porque era publicano, y en el templo no lo dejaban entrar. Entonces él lo tenía que mirar desde lejos, pero él desde lejos abría el corazón y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Hay que tener cuidado, no entremos en el orgullo del fariseísmo, de nosotros somos los mejores. Mantengamos la humildad de pueblo de Dios y mantengamos la unidad como personas y sintamos nuestra indignidad delante de Dios. El apóstol Pablo predicando decía, ¿y para qué estas cosas? ¿Quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Y uno siente la insuficiencia y que Dios se magnifica en la insuficiencia del hombre, no en la suficiencia del hombre, sino en la insuficiencia. Esta es la parte más peligrosa, porque puede filtrarse en la iglesia. Dice, habrá hombres que tengan apariencia de piedad, pero en su vida van a negar la eficacia de la piedad. Paganos disfrazados que se meten a hablarnos de piedad
y de compasión y de derechos humanos y de todas estas cosas. Resumamos, porque el tiempo se va. Después tenemos que comer, ¿no? Ya son las 12:10. Ya se fue el tiempo, ¿no? No, pero sigamos. Vengo una vez al año y ustedes me aguantan. No me inviten el año que viene y listo. En los tiempos peligrosos hay una crisis de valores. Crisis de valores porque Dios ha sido desplazado y el hombre está en el centro. Hay una falsa religiosidad. Persisten las formas, pero no los contenidos. La religiosidad hueca de gente que cree que ser cristiano es los domingos ir a la iglesia, cantar, alabar y ofrendar. Y eso es ser cristiano. Cuidado con esto porque esto se está generalizando. Y hay una proliferación grande de grupos vulnerables. Y los grupos vulnerables son los penetrados por todas estas cosas. Veníamos leyendo con mi esposa mientras que viajábamos una serie de artículos acerca de los problemas que están teniendo los adolescentes post pandemia, los problemas que tienen. Durante la pandemia muchas veces dije, cuiden a los adolescentes, porque ellos son los que más van a sufrir esto. Ellos están en el momento de la socialización. Es el momento que se desprenden de la familia para formar su núcleo y no pudieron formar el núcleo porque estaban aislados en su casa. Tengan cuidado con eso. Y se está viendo adolescentes que se autoflagelan, adolescentes que se han aumentado los suicidios. No se dan cifras, pero se han aumentado los suicidios. Cuidado con esto. Los grupos vulnerables están siendo atacados en la pospandemia. La pandemia dejó muchas cosas, hemos aprendido algunas cosas. Hemos aprendido que teníamos un montón de formas de comunicar el Evangelio y que nos habíamos limitado al púlpito. Tenemos un montón de medios a nuestro alcance y lo hemos aprendido. Hemos aprendido que nos habíamos quedado en el tiempo, nos habíamos dormido sobre los laureles. Entonces tuvimos que salir corriendo, yo tuve que salir corriendo para aprender qué era el Zoom, qué era el Meet, qué era cómo se podía predicar por el Facebook, todo esto. Eso lo aprendimos, ¿eh? Lo aprendimos. Ahora hay que ver cómo lo vamos a usar ahora. Porque el Señor nos mostró, miren, tenían una herramienta, ustedes miran para otro lado, ¿eh? Ustedes se contentan con ir el domingo a cantar, ¿eh? Pero el mal se está derramando por este medio que ustedes no usan. Y el Señor nos mostró eso. Y el Señor nos mostró otra cosa. Nos mostró la importancia de la comunión. Porque nos sentimos solos. Y porque necesitábamos al otro. Lo necesitábamos. Y no lo teníamos cerca. Y no era lo mismo verlo por Zoom, ¿eh? No era lo mismo. No era lo mismo. Aprendimos eso. Y aprendimos que necesitábamos la cena del Señor. Necesitábamos partir el pan todos juntos. Y no podíamos hacerlo. Y entonces elegimos otro medio. Y usted dirá, sí, pero no es lo mismo. Sí, pero no había otra forma. No había otra forma. Yo no podía estar el domingo, que para mí desde siempre ha sido el día del Señor. No es el día ni de la familia ni de descanso, es el día del Señor, es el día separado para eso. Y no podía estar el domingo en mi casa. No podía estar. Era terrible ese día. Terrible tener que en la semana pararme frente a una cámara y predicar el sermón del domingo en 10 minutos porque es lo que la gente aguanta. Y llegar el domingo y me veía a mí hablando en la iglesia, entre comillas.
y hubo que partir el pan a la distancia. Y fue doloroso, fue tremendo, pero lo hicimos, porque era la forma, porque no había otro remedio y porque no podemos prescindir de hacer esto en memoria de mí. Y por supuesto que vinieron los extremistas a decirnos, no, pero eso no, porque sí. Mire, hermano, yo quiero, acá el asunto es simbólico, es un símbolo. Y yo quiero vivir la realidad de la comunión con el Señor y con mis hermanos. Y en alguna forma cada uno partía el pan en su casa y nos mirábamos por la pantalla y recordábamos que el Señor nos seguía uniendo a todos. Terrible, terrible. Y usted descubrió los fariseos que teníamos, que levantaban videos para decir no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, se puede, con lo que tenemos. Yo leía y lo conocía a la persona, conocía a la persona. Se llamaba Agop Bedrosian. Agop Bedrosian, su familia la persiguieron los turcos en el genocidio. Era un niño cuando lo perseguían. Y la mamá iba con sus hijitos, corriendo para que los turcos no los alcanzaran, hasta que se dio cuenta que era imposible. Y paró y les dijo, dentro de un rato, perdonen, vamos a estar en la presencia del Señor. Y tomó polvo de la tierra y les dijo, esto es mi cuerpo. Y se lo dio. Venga alguno de los fariseos modernos a decirme que así no se celebra la cena del Señor. Porque es muy fácil, es muy fácil. Se dio el polvo de la tierra y para que recordaran esto es mi cuerpo. Y Agop, viejito, todavía se acordaba de aquel día, porque lo tiraron como muerto a una fosa común. Y se pasó una noche abrazado a los cadáveres, esperando que oscureciera para escapar de allí. Pero en su cabecita quedó grabado aquello. Ahora vamos a partir el pan y vamos a tener el pan acá. Qué privilegio, ¿eh? Qué privilegio. Y vamos a recordar al Señor todos juntos. Qué privilegio. Qué privilegio la comunión. Qué privilegio que hoy podamos estar juntos. Cuando en nuestras casas pensamos que nunca más. Y cómo necesitábamos estar con el otro. Cómo necesitábamos. Cómo necesitábamos abrazar, tocar, ver. Cómo necesitábamos. Y hoy lo tenemos. Hermanos, en un momento más vamos a partir el pan todos juntos y vamos a recordar al Señor. Vivamos este momento con profundo agradecimiento a Dios, porque Él nos hizo pasar por momentos de gran angustia, pero finalmente pudimos volver. Busquemos cada día la comunión con el Señor y la comunión con los hermanos. Busquemos cada día la unidad del cuerpo de Cristo. Destruir la unidad es fácil. El asunto es mantener el cuerpo de Cristo unido. Y busquemos cada día acercarnos más al Señor y gozarnos más en la comunión unos con otros. Que Dios les bendiga.